Bueno, conocer la distribución esperada de los alelos permitirá estimar las frecuencias de estos mismos recesivos en una población, aunque se desconozca su proporción en los organismos heterocigotos. Aunque estos cambien por mutación, tiene un acervo genético, o sea, acervo genético constante que se hereda, conservando las características de la especie. A esto lo conocemos como poza genética. Los genes en las poblaciones y la selección natural están derivadas en muchos aspectos, sobre todo en los cambios de los alelos y genes de la población. Los alelos o combinaciones genotípicas que les permiten vivir más y tener más hijos. Mayormente es eso, en los cambios. En la selección natural, en las poblaciones dependerá de la forma en que se expresan fenotípicamente los genotipos. La selección natural actúa sobre los fenotipos y sus consecuencias serán diferentes si hay una dominancia o una codominancia entre estos mismos. El alelo dominante o recesivo son favorecidos por la selección natural. Son puntos que vamos a ver en estos apartados. Bueno, en la siguiente imagen están observando unas gráficas como tal. Aquí vamos a considerar que Q es un alelo recesivo. ¿Qué podemos notar en este apartado con respecto a lo que se ha visto? Es que el alelo recesivo Q es menos eficiente para producir, para sobrevivir y reproducirse, en este ejemplo como tal. A diferencia que P y 2PQ. Mayormente el Q2 es eliminado, pero 2PQ no. ¿Por qué? Vean que en esa frecuencia de los alelos va aumentando en generación. Y en el apartado, en el número de generaciones, no cambian. Lo único que cambia son las frecuencias como tal. Vean que la frecuencia del punto siguiente del alelo Q es muy distinta a la frecuencia del alelo P. En este caso, el alelo P va aumentando. Va llegando a un límite como tal, pero aquí la relevancia es en el alelo Q, que podría decir que su frecuencia, a pesar de que esté disminuyendo por generación y generación, no se ha eliminado, que es frecuente, que a pesar de que sea un alelo recesivo, no va a desaparecer. Y lo vemos en esta gráfica, ya que no llega al punto cero de su frecuencia como tal. O sea, de que tan frecuente se va presentando en las generaciones. A, a diferencia del alelo Q, del alelo P, en el cual su frecuencia va aumentando y en todas las generaciones va apareciendo como tal. Este es como ejemplo de un alelo recesivo. Ya que ese alelo recesivo siempre va a estar diferenciado entre el alelo 2PQ, ya que está presente ahí ese alelo recesivo y no va a cambiar, pero va a estar allá. Ahora, aquí Q es recesivo y vean qué sucede. La frecuencia de P decae, llega hasta la generación 41, ya habrá desaparecido. A diferencia de la frecuencia de Q, en el cual sigue manifestándose. Es más frecuente. Aquí que nos dice, hay más eficiencia diferenciada evolutivamente. Hay 3 genotipos, que solo 2 son expresados. El Q es más eficiente. Y el menos eficiente es P más 2.
tanto uno como el otro van desapareciendo. Pero como lo mencioné anteriormente, el gen no se está perdiendo, pero ya no es común que aparezcan en las generaciones. Siempre va a haber en este aspecto, el gen Q que van a tener los dos, el alelo Q que va a estar presente. Pero el alelo P ya no, en este caso. La fracción del alelo Q morirá, pero el alelo P siempre va a estar presente en las dos líneas hasta la generación 41. Aquí los dos son recesivos en Q al tenerlos en combinación, pero la Q, pero el alelo P es el que se va a mantener, en los cuales los dos comparten. El alelo Q es el que va a permanecer a diferencia del alelo P. Y lo comparten las dos líneas como tal. Ahora, cuando hay una manera codominante, aquí los dos dominan como tal, ninguno llega a desaparecer. Las dos líneas siguen manteniéndose a pesar de las generaciones. La frecuencia va a ser mínima, pero no va a desaparecer. Si los genotipos heterocigotos son más eficientes que los homocigotos, es posible que la variancia genética se mantenga en la población. ¿Qué quiere decir esto? Tanto uno como en el otro va a estar codominante, van a dominar los dos, van a compartir la dominación del gen como tal. Tanto uno como otro, a pesar de que las generaciones vayan avanzando, se mantienen, en pocas palabras. En un contexto más real sobre eso de pozo genético, a partir de lo que vimos hace un momento, tiene un significado más fuerte o trascendental, que es un grupo completo de alelos únicos presentes en el material genético de la totalidad de los individuos de una población en un tiempo determinado. O, en pocas palabras, la suma total de genes de una población. En pocas palabras, ese es el significado de postgenético. Ahora, la teoría sintética mayormente ya está basado ya en la unión de Darwin y Mendel, que nos dice la teoría de evolución de las especies por selección natural de Darwin, más la teoría genética de Mendel como base de la herencia biológica, la mutación como fuente de variación y la genética de población. ¿Qué podemos decir eso? Que ya en ese apartado las teorías tanto de uno y otro se complementan. Ya Darwin ya le da el sentido a la selección natural, del por qué hay algunos que heredan ciertos caracteres, y es lo que Mendel le aportó a los estudios de Darwin. Aquí literalmente las dos escuelas ya se unen y ya forman lo que hoy conocemos como genética. Y le damos ya el sentido a todo. Y esos puntos nos vienen diciendo que, uno, las poblaciones tienen variación genética que se origina por mutaciones al azar y recombinación genética. Esto dado por Mendel. Las poblaciones evolucionan por los cambios en las frecuencias de las variaciones alélicas determinadas principalmente por la selección natural. Aquí ya es la combinación del pensamiento de Darwin y de Mendel, ya uniéndose y dándole ya esa relevancia o ese significado que le hacía falta. La mayor parte de las variantes adaptativas tienen efectos fenotípicos leves, por lo que los cambios ocurren de forma gradual. Como lo mencionó Darwin en un principio, que la evolución se va dando lenta y paulatinamente, igual como los mendelianos, que las variaciones o mutaciones son lentas y constantes. La diversificación ocurre por aparición de nuevas especies que implican una evolución gradual en el aislamiento reproductivo. En esto es el apartado de Darwin, en el cual las especies se van adaptando. Hay nuevas apariciones que se van heredando por nuevas modificaciones en su entorno como tal. Y eso, Mendel aporta que hay una evolución gradual de acuerdo al aislamiento de un mismo sistema reproductivo, al no haber una migración y siempre los individuos se encuentran en un mismo sitio.
Ahora, gracias a los estudios de Mendel y Darwin tenemos un poco más de sentido en el aspecto evolutivo y de herencia. Y le dan un sentido más a la evolución humana. Pero Galton, que fue primo de Darwin, ideó otra forma de pensamiento, la ideología eugenésica. Eh, Francisco Galton desarrolló técnicas estadísticas para determinar la herencia en humanos. Mayormente son físicas, estatura, color, ojos, mayormente es características físicas. Es mayormente la eugenesia está en las mejoras de las características. Es un conjunto de prácticas que intentan mejorar la cualidad innata de una raza. Y fíjense, ese pensamiento, a pesar de que en sus tiempos era válido, en la actualidad se puede considerar muy drástico, sobre todo en los pensamientos políticos, humanistas, etc. Nos menciona que la deriva de la práctica de la selección artificial en la cual se basó Dalton nos da limitar la reproducción de los individuos portadores de caracteres iniciales, o sea, la reproducción de variantes indeseables en los organismos e individuos se tenía que limitar. Y en el otro sentido, la ideología eugénica nos menciona que hay que favorecer al máximo la reproducción de individuos con características deseables. Aquí, tanto indeseables como deseables, los podemos ver desde un punto de vista un poco drásticos, pero también en un punto de vista bueno, en la cual quieres que cierta cantidad de flores sea más grande, pues es lo que tú estás deseando. Y si tú no quieres que esas flores sean, contengan espinas, pues quitas lo indeseable. Desde ese punto de vista, si lo vemos así. Pero si lo vemos desde un punto de vista más extremo, vamos a encontrar distintas variantes. Pues a la práctica del eugenismo, pues se practicaba mucho. Y entre las prácticas entraba el eugenismo, el racismo, la discriminación racial, el genocidio y la xenofobia, en las cuales nos muestran sus características. Un ejemplo que define la superioridad de una raza. Un ejemplo del eugenismo es el holocausto. La raza más superior en ese tiempo en el sentido de la Alemania nazi, en el cual ellos se sentían como razas superiores, a diferencia de ciertos individuos, entre ellos entraban los musulmanes, israelitas, homosexuales o viajantes itinerantes que son los gitanos, o en la discriminación racial, como el apartheid en Estados Unidos, que sintió rechazo y segregación o persecución, el genocidio, el exterminio de una población, un grupo social, en este caso los, la gente de raza negra, o xenofobia, el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, que sucede lo mismo entre las razas mexicana y estadounidense. Tal. También entra la esterilización forzada, que por mucho tiempo se utilizó para delimitar la producción de personas indeseables. La homofobia, lo mismo. La misoginia, que es el odio o aversión hacia las mujeres. Estos se consideraban literalmente eugenismos tomados, la ideología eugenista como tal. En ese tiempo se tomaba a bien sin tener una ración humanitaria como tal. En nuestra actualidad, este tipo de eugenismo es considerado mal visto. Ya a pesar de que ha pasado mucho tiempo, en algunos lugares se sigue viviendo este tipo de práctica como tal. El pensamiento del eugenismo, a pesar de que fue un pensamiento de mejora en la superioridad de los individuos, fue más allá, al extremo, en apartar y al hacer sentir superior a cierta raza y aminorar las razas indeseables. Y ya en ese sentido, basándonos con las teorías tanto de Darwin, Mendel y el eugenismo, entramos a la genética molecular, mayormente que es la rama de la biología que estudia directamente los genes para entenderlos, pero también para modificarlos de manera artificial, sí chicos, y entran la genética molecular en la medicina, la investigación en biología celular,
la comparación de los genes y los fenotípicos de los organismos. Esto conlleva a nuevas técnicas, nuevos medicamentos, nuevas técnicas de salud, nuevas formas en el sentido de la medicina forense, etcétera. Tanto Darwin como Mendel y sobre todo los mendelianos aportaron grandes innovaciones, pero si no fuera por el primer pensamiento de Darwin con la evolución natural y Mendel sobre la herencia, no hubiéramos tenido lo que es. Gracias al grupo mendeliano se empezó a abarcar más la herencia como tal y a entrar a la genética sobre los alelos, el ADN como tal. Y sin Rosalind Franklin, sin haber descubierto la fotografía del ADN como tal, sus aportaciones no hubieran ayudado a Watson y Crick a darle un modelo molecular y basarnos de ahí para seguir estos estudios. Gracias a todos esos investigadores y forma de pensar, fue que llegamos hasta esta apartado de genética molecular que sigue a pesar de estos tiempos creando nuevas cosas. Y se puede entrar en la polémica porque como la genética molecular tiene que ver en la manipulación de los seres vivos y de la nueva vida, entra en el aspecto tanto político, religioso y humanista. Tanto lo pueden ver en algunos buenos, otros malos, pero y esa conciencia de cada uno. La genética molecular va avanzando diariamente y no se queda estancada. Gracias a ella aparecieron muchos métodos como tal, como la difracción de rayos X por Rosalind Franklin para las fotografías, la reacción en cadena de polimerasa, la recombinación de genes para obtenerse de nuevos medicamentos, etc. Y aquí acaba el apartado de esta unidad de biodiversidad. ¿Alguna pregunta, chicos?